los valles de Ela, Israel se hallaba inmerso en un conflicto desalentador contra los filisteos. Día tras día, un gigante temible llamado Goliat, un guerrero formidable de Gat de casi 3 metros de altura y ataviado con una armadura de bronce, salía de las filas filisteas para desafiar al ejército israelita. Con voz estentórea y burlona, Goliat retaba a los israelitas a presentar a un campeón que se enfrentara a él en combate singular. Si el campeón filisteo ganaba, los israelitas se convertirían en esclavos. Si el campeón israelita vencía, los filisteos serían sus siervos. La oferta era tentadora, pero el terror que infundía la presencia de Goliat era tal que ningún soldado de Israel, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a aceptar el desafío. La moral del ejército hebreo se desmoronaba con cada amanecer que veía a Goliat vociferar sus injurias, y la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos. Mientras tanto, en Belén, un joven pastor llamado David, el menor de 8 hermanos e hijo de Isaí, se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. David no era un guerrero, sino un músico y un muchacho de fe inquebrantable. A menudo, cuando sus hermanos mayores estaban en el frente de batalla, David llevaba provisiones al campamento israelita. Fue en una de estas visitas cuando David escuchó el desafío de Goliat y la humillación que sentía su pueblo. Al ver el miedo paralizante en los rostros de los soldados y cómo la voz del gigante resonaba con desprecio, una indignación justa encendió su corazón. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, preguntó David con vehemencia, para que desafíe a los escuadrones del Dios vivo. Sus hermanos, conscientes de su juventud e inexperiencia en la guerra, lo reprendieron, instándole a volver a sus ovejas y a no inmiscuirse en asuntos de hombres. Sin embargo, la convicción de David era inquebrantable. Su fe en Dios era más fuerte que cualquier temor. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien, desesperado por encontrar a alguien que se enfrentara al gigante, mandó llamarlo. Saúl, al ver a un muchacho rubio y de aspecto frágil, dudó. Le ofreció su propia armadura y casco, pero David, acostumbrado a la ligereza y agilidad de su vida como pastor, no pudo moverse con ellas. «No puedo ir con esto», dijo David, «porque no estoy acostumbrado». En cambio, se despojó de la armadura, eligiendo confiar en su propia habilidad y, sobre todo, en la protección divina. Se dirigió al arroyo, donde seleccionó 5 piedras lisas y las guardó en su talega de pastor. Con su cayado en una mano y su honda en la otra, David se dispuso a enfrentar al colosal guerrero. Goliat, al ver al joven David acercarse, soltó una carcajada despectiva. «¿Acaso soy un perro, para que vengas a mí con palos?», vociferó, maldiciendo a David por sus dioses. La burla del gigante era un intento de intimidación, pero David no se inmutó. Con una valentía que solo la fe podía otorgar, el pastor respondió con firmeza: «Tú vienes a mí con espada, y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos». Mientras Goliat avanzaba, David corrió hacia él sin dudarlo. Con la precisión de un ojo experimentado y la mano guiada por la providencia, David sacó una de las piedras de su talega, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló por el aire silbando y se incrustó con una puntería asombrosa en la frente del gigante. El impacto fue devastador. Goliat, tambaleándose, cayó de bruces contra el suelo con un estruendo que resonó por todo el valle. La incredulidad y el silencio sepulcral se apoderaron de ambos ejércitos. David, rápido como un rayo, corrió hacia el gigante. Tomó la espada de Goliat, que era demasiado grande y pesada para él, y con un solo golpe le cortó la cabeza. Levantando la cabeza del gigante en alto, David proclamó la victoria de Israel. El ejército filisteo, al ver a su campeón caído, huyó aterrorizado. Los israelitas, llenos de un renovado fervor y un grito de victoria, los persiguieron sin tregua, derrotándolos por completo. Así, un joven pastor, armado con una honda,
unas cuantas piedras y una fe inquebrantable en Dios, se convirtió en el héroe de su nación y demostró que la fuerza no reside en el tamaño o el armamento, sino en la fe y la valentía del corazón. La historia de David y Goliat se convirtió en un símbolo atemporal de que incluso el más pequeño puede vencer al más grande cuando la justicia y la fe están de su lado.